Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil de Valencia, desde donde un día más queremos mostrarles nuestra preocupación y nuestro trabajo por la educación del presente, pero sobre todo del futuro. Hace unas semanas leíamos en los medios de comunicación la carta de Diego, un niño de 11 años de Leganés que se suicidó por no querer ir al colegio. La verdad es que fue un tema que sacudió la conciencia de toda la sociedad, de los padres, de los profesores y también de los alumnos, por un problema que sabemos que existe en las aulas, pero a veces puede ser que no le demos la importancia que se merece. Además, esta semana hemos conocido el estudio que Save the Children ha realizado sobre el acoso escolar en la Comunidad Valenciana. Un estudio con unos datos alarmantes, unos datos preocupantes que vamos a analizar hoy con la ayuda de los expertos que nos acompañan y que paso a presentarles. Está con nosotros Carmen Martorell. Ella es psicóloga, especialista en inteligencia emocional. Además, ha hecho estudios importantes sobre este tema, como el de la inteligencia emocional como factor de éxito, y también es autora de otro estudio sobre la prevención de la violencia en las aulas. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias. Tenemos también nosotros a Cruz Pérez. Él es profesor titular de la Universidad de Valencia, acreditado como catedrático. Ha trabajado como maestro, como profesor de secundaria, es psicopedagogo y muchísimas cosas más. Además de es profesor del máster de formación del profesorado, ¿correcto? Sí, correcto. Muy buenas tardes también por estar y muchísimas gracias por estar con nosotros. A mi derecha está Ana Subiela, ella es diplomada en Magisterio por Ciencias Sociales, especializada en primaria y audición y lenguaje. También es licenciada en Geografía e Historia y máster en Gestión y Dirección de Centros Docentes. Ana, muy buenas tardes también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por último, que no el último, José Luis Prieto. Él es docente, ex inspector de Educación y catedrático de Historia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes también. Gracias, encantado de estar en tan grata compañía. Igualmente. Bueno, la verdad es que llevamos, no sé si unos años, unos meses, con noticias todos los días en los medios de comunicación sobre el acoso escolar o el bullying. Acoso, podríamos decir, de todo tipo, verbal, físico, psicológico, el ciberacoso. Están todos los días, podríamos leer algo sobre el tema. Entonces, mi primera duda, que no sé quién me querrá contestar, pero creo que me lo podrías contestar cualquiera. ¿Hay más acoso escolar o está más mediatizado el tema? ¿Qué opinas, José Luis? Lo que escribió el Daniel se llamaba, ¿no? El niño que se suicidó. Diego. Diego, 11 años. Lo que escribió antes de tirarse por la ventana fue: no soporto el colegio. La única manera era tirarse por la ventana. Eso es un desafío completo a la razón. No hay razonamiento que pueda explicar una cosa por el estilo. Y ante un acontecimiento como ese, podemos o bien rasgarnos las vestiduras y predicar el apocalipsis, o bien arremangarnos y enfrentarnos a un problema que siempre ha estado ahí, pero que ahora es visible. A mí me gustaría que lo comparáramos con el problema de la violencia de género. La violencia de género ha estado siempre en nuestra cultura, pero ahora la vemos, ahora la entendemos y gracias a eso podemos empezar a combatirla. El sufrimiento de los niños en la escuela siempre ha estado ahí, pero ahora empezamos a verlo de una forma particularmente dramática. Y para mí este es el tema clave. Ya no es educación
pública o concertada, ya no es los resultados de PISA. El gran desafío que tenemos en estos momentos es la socialización de los niños y evitar ese sufrimiento. La violencia está en la naturaleza humana, esto no lo podemos dudar ni un segundo, pero precisamente la cultura sirve para superar esa violencia y esa animalidad que todos tenemos y llevarnos a un estadio superior. Y esa es la función de la escuela. Y si nuestros alumnos siguen sufriendo, es que no lo hemos hecho bien y que nos hemos equivocado en muchas cosas. Por tanto, este es un momento muy esperanzador para que nos arremanguemos y enfrentemos el problema. Ahora hablaremos de lo que no estamos haciendo bien y de lo que se puede mejorar, pero Ana quería añadir yo, varias José Luis, cosas. siento diferir contigo. Yo Me no encanta. Ya lo sabíamos, ya lo sabíamos. A ver, no es cierto que toda la vida ha existido ese acoso escolar, no es cierto que toda la vida ha habido el nivel que hay ahora, como se están dando en los centros. Primero por un motivo muy sencillo, hay una escasez de valores, la sociedad actual adolece de valores por todas partes, cosa que hasta ahora no. Hasta ahora los niños nos enseñaban a ser buenas personas. Ahora mismo, ¿quién se ocupa de esa educación integral? Nadie. Sí, hemos quitado todos los valores en las escuelas, en las familias no se potencian. En eso sí que estoy de acuerdo contigo. ¿Que lo estamos haciendo peor? Sí. ¿Que hemos ido a peor? ¿Que no hemos mejorado nada? ¿Que hemos ido todo lo contrario, a peor? Pero que siempre ha habido y que porque esté más mediatizado, no. Yo puedo hablar por la realidad que vivo en los centros día a día. Y si definimos acoso escolar, porque tampoco hace falta llegar a los términos de un suicidio, pero para mí acoso es el niño que continuamente está recibiendo burlas, porque además hacen verdaderas piñas las niñas para ir contra una niña, contra un niño. Qué padre, porque el problema es no solo los centros que lo hacemos, que los docentes no sabemos, y lo hablaremos luego, supongo, lo de la acción tutorial, está fallando la acción tutorial. Es que además en los hogares los padres tampoco se preocupan de, oye, es que yo muchas veces si te tengo que decirle a algún padre, no permitas que tu hijo se burle de otro. Hasta ahora es cierto, había niños, todos nos hemos burlado hasta cierto punto, pero tú has tenido un ejemplo en casa de tu padre o de tu madre, un referente en el que, independientemente de que te decían no está bien burlarse de los demás, también te enseñaban esa asertividad, que era respeta, hazte de valer, pero ante todo respeta. Que te valoren a ti, que te respeten a ti, pero tú también tienes que valorar, empatizar, saber ponerse en el lugar del otro, ser en definitiva una buena persona. Eso hoy en día en los hogares no hay ni quien se lo haga, ni tampoco ejemplo y modelo a seguir, como había antes. Una pregunta, Carmen y Cruz. ¿Cuándo una conducta empieza a ser acoso escolar y deja de ser, podríamos decir, una cosa de niños, una cosa que pasa habitualmente en el aula? ¿Cuándo en realidad empieza a preocuparnos? Normalmente decimos... Ay, perdona. Sí, decimos que hay acoso escolar cuando una conducta se repite una y otra vez y hay una constancia en el tiempo. O sea, no es una conducta aislada de un día que lo cogen una pelea de esas tremendas. Eso no es acoso. Que entre comillas podríamos decir que es una cosa habitual en las aulas. Exacto. Lo otro es algo que ha surgido en un momento y es lógico también tener esas reacciones. Lo malo es cuando no hay una autoconciencia de que lo que estoy haciendo está mal, no hay empatía, muy bien como ella ha dicho, que tengo que entender lo que el otro está pasando para evitar hacer que el otro lo pase mal. Entonces hay una falta de formación a nivel emocional muy grande, porque la conducta emocional no es una cosa tanto innata como puede ser la inteligencia general. Es más bien una característica de conducta que yo la aprendo. ¿Dónde la aprendo? Los niños aprenden por observación. La primera observación es la familia.
Hasta los 12 o 13 años el referente es la familia, luego ya pasa a ser el grupo de pertenencia, lo que digan los padres ya no importa, porque mi grupo dice tal otra. Pero si el niño lleva ya unos hábitos de conducta, normalmente tendrá una conducta distinta, aunque los puede sustituir por unos negativos, pero ya tendrá que sustituir el positivo por el negativo. Mientras que ahora estamos casi favoreciendo, a lo mejor inconscientemente, la conducta porque pensamos que el niño tiene derecho a todo. Tiene derecho a todo siempre que le enseñemos las consecuencias de su conducta. ¿Podríamos decir, por ejemplo, que estamos educando a niños egocéntricos y por eso ahora hay más acoso escolar? Hoy en día la hiperprotección que ejercemos desde las familias normalmente, desde la sociedad, hacia los hijos también es un factor que parece dar la sensación de que ha aumentado el acoso escolar. De hecho, muchos padres, como sale por la televisión, cuando el tema se pone desgraciadamente de actualidad por el suicidio de algún adolescente, algún chaval, como ha ocurrido con el caso de Diego, es bastante habitual, y esto los profesores lo saben muy bien, que muchos padres dicen, porque a mi hijo lo están acosando, porque le están haciendo. Claro, hay que definir lo que es el acoso. Que le quiten un día el bocadillo y se lo coman no es acoso. Eso también es aprendizaje de la vida, que de vez en cuando hay alguien que te quita, que es un chorizo y que te quita algo, pero si no se produce reiteradamente, el acoso es algo mucho más mafioso. Es algo que ya se organizan grupos y maltratan psicológicamente y físicamente reiteradamente a una persona, a un chaval, que puede acabar, en algunos casos puntuales, acaban en suicidio, aunque también hay que matizar, que es muy doloroso para el que se le haya suicidado un hijo, que normalmente los casos de suicidio se producen también asociados a otras circunstancias, y esto lo dicen todos los informes de los expertos. Pero que el hecho que sea el detonante para que una persona se suicide, el acoso que se produce en la escuela, ya es más que suficiente para tomar cartas en el asunto. Y más grave todavía es saber que no todo el mundo se suicida, afortunadamente, pero que tenemos entre un 10 y un 20%, según dicen las estadísticas, de chavales que se sienten mal en el colegio, cuando el colegio, el instituto, debería ser un sitio agradable, donde te sientas bien, donde te sientas acogido, donde te sientas integrado, y no alguien en un sitio donde te puedan maltratar, donde te puedan hacer de todo y puedan amargarte la vida. Porque el acoso tiene consecuencias en el momento que se produce para los estudios y para la vida de esos chavales, pero también tiene consecuencias para el futuro. Genera mucha baja la autoestima de las personas, genera mucha ansiedad, genera insomnio, genera problemas que estamos hipotecando una parte de la población por no tomar las medidas que se deberían tomar en estos casos, y que solo salga puntualmente cuando sale en la televisión el caso de un suicidio. Pero claro, hace 14 años se suicidó también Joaquín en el País Vasco, un chaval que se tiró por la muralla de Hondarrubia, creo que era. Vale, en ese momento también a nivel político se crearon observatorios para vigilar estos temas, se tomaron medidas, pero de vez en cuando se produce un caso de estos. Solo vamos a reaccionar cuando se produzcan estos casos. Eso y los es que la están lástima, sufriendo. ¿no? Eso es la lástima. Antes de avanzar en este debate, sí que me quería que ubicarais un poco, porque estáis hablando de niños y estáis hablando de institutos. ¿Es un problema de primaria o es un problema que se produce más en secundaria? En mi opinión, es un problema de todo el sistema y de toda la sociedad, ¿no? Ningún niño va de buen grado a la escuela desde pequeñito, de ser el rey de la casa a tener que competir con un grupo, pues ya eso es un sufrimiento. Las grandes innovaciones pedagógicas se han dado precisamente en la etapa infantil. Las parvulistas generalmente han sido las que más han entendido cómo integrar al niño. Los niños pequeños en la primera etapa se les hace hablar, se les hace jugar, se les hace pintar, se les hace cantar, todo actividades para socializarlo. Y los niños pues van entrando. Pero esto se abandona muy pronto y enseguida empieza el viejo modelo académico de callaros, escucharme solo a mí y poneros a copiar la lección tal y cual. Hay una serie de actividades que fomentan la socialización, el diálogo, la concordia, y hay otras que fomentan la competitividad.
la mirada del sistema educativo está puesta en los rendimientos académicos y se olvida, excepto en la fase de infantil, de esa integración. Cuando llegamos a los institutos y a la adolescencia, la cosa se pone ya realmente en plan territorio comanche, ¿no? Porque hay 1000 factores que influyen ahí. Y, por ejemplo, tú has citado antes los grupos. Es bastante común que en un instituto los grupos que vienen de un colegio anterior forman un bloque cerrado, ¿no? Y los que van llegando nuevos de otros sitios, pues lo pasan bastante mal, ¿no? Y claro, en una cultura basada en la maledicencia, el desprecio al otro, pues esa integración es francamente dolorosa. El acoso es un aspecto más de la violencia. Es violencia el insulto, es violencia el desprecio, es violencia el hacerle el vacío. Y lo que yo me preguntaba cuando el suicidio de Diego es ¿qué diablos estaba mirando el profesor o la maestra? Claro, eso es lo que yo os quería preguntar, porque que tenía ese niño. Cuando un niño llega a miraba otras suicidarse, cosas. Entiendo que ya ha dado muchas señales, Claro. Tanto en casa como en el colegio, para llegar hasta allí. ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con los tutores? ¿Qué están mirando? Porque ese niño ha dado señales por todos los sitios, entiendo. A ver, yo, ante lo que ha estado exponiendo José Luis... Discrepa, por favor. Casi. Todo se casi, andará. ¿Qué falla en este algunas sistema para que un niño llegue a suicidarse? Es tan sencillo como, vamos a ver, en todo centro hay un plan de convivencia, un plan de acción tutorial y está el reglamento de régimen interior. Esas son herramientas Pero a mí me da fundamentales. sensación de que todos esos planes ahí no está. se cumplen. Ahí voy yo. Vamos a ver, cada centro debería ya de ponerse las pilas y decir, vamos a ver, porque en algunos centros que se ha hecho, y yo he estado en centros donde en vez de cursos de formación se han dedicado a elaborar, pues mediante trabajos de equipo, pues asesorándose con gente, componentes que han venido, que les han ayudado, de habilidades sociales, dependiendo del entorno del centro escolar, de los problemas que tengan de convivencia en el centro escolar, porque cada uno es una entidad diferente y cada uno, por donde está situado, por ubicado, tiene unas características diferentes. Entonces, el plan de convivencia, plan de acción tutorial y el ROF tiene que estar adecuado. Son herramientas fundamentales para que se dé una buena convivencia en el centro individual y general, por cursos, por niveles, incluso por interciclos y comunicación entre todos. Entonces, lo lógico es que se elaborara, no como un documento teórico que se queda en la PGA, todos los años se elabora, todos los años queda bonita, todos los años se revisa. No, pero no es práctica ni eficaz. Hay que amoldarla a las necesidades del centro. Y sobre todo, tanto que se nos llena la boca hablando de atención a la diversidad, es que el tutor, yo como tutora, y ahí es que discrepo con José Luis, en que no tiene por qué darse en unas materias que a lo mejor motive más a los niños en infantil y que luego ya se empieza con una normativa que quita todo eso. No, para eso están los temas transversales en todas las materias que se dan. Tú estás dando lengua y tú puedes estar potenciando el niño, que tú sabes, si el tutor los conoce, lógicamente, pero para eso es el tutor. Y el papel del tutor, el otro día que hablábamos sobre la formación del profesorado, es que el papel del tutor, qué pocos profesores saben cuáles son sus funciones o se estudian en la carrera. Entonces, ese plan de acción tutorial tiene que estar de acuerdo y consensuado por todo el centro, por ciclos, por grupos, trabajado, ver qué actividades se pueden hacer, individuales, de grupo, de nivel, de ciclo y luego ya a nivel de centro, involucrando además AMPA, entidades e instituciones de alrededor que puedan participar en las tareas del centro, porque muchas veces dices, no acaba solo el acoso cuando salen del colegio, es que fuera también. Si tú conoces a tu alumno, tienes la asistenta social, tienes servicios sociales, tienes de todo donde puedes acudir, pero claro, eso necesita dedicación por parte del docente, fuera de su horario muchas veces. Pero tú tienes que conocer a cada uno de tus alumnos,
ver qué necesidades tiene, qué preocupaciones. Y entonces a veces le potencias a uno que, pobrecito mío, lo están tratando de burro y de todo, pues es tan sencillo como al que va de listillo y prepotente en cualquier cosa que tú sabes que el niño que lo están tratando de burro, sabes que a lo mejor tiene competencias de la vida que otros no tienen. Pues le haces en matemáticas un ejercicio de matemáticas así difícil y complejo que otros que solo saben estudiar y se lo saben de memoria no sabrían resolvértelo. Y los dejas acomodados a todos. Y tú le estás dando a ese niño un valor delante de todos, le has subido la autoestima y al que va de prepotente y de listillo lo has dejado bajo. Es jugar un poco, o sea, y hombre, yo he llegado a tener el caso de un alumno, hijo de profesores de universidad, que el niño era todo dieces, era pues una enciclopedia andante, y un niño que me lo trajeron pues de un piso de acogida. El pobre niño, pues imagínate, los conocimientos eran muy limitados. Entonces, bueno, pues yo cogí y los senté juntos, porque al de dieces le faltaban competencias y además le sobraba autoestima. Los padres al final me lo agradecieron, porque uno le enseñó conocimientos académicos, curriculares, y el otro, a cambio, pues en el patio le defendía y le enseñaba esas competencias que este pobre niño había tenido que aprender de estrategias de la vida al otro. Pero eso lo hace un tutor que se dedica a ver qué puede potenciar en cada uno, porque todos los niños tienen algo bueno. Ahora veremos si los profesores y los tutores están preparados para hacer frente al acoso escolar, pero a mí, por ejemplo, como madre, sí que me preocupa una cosa. Quiero decir, cuando Diego escribe esta carta, ya ha estado dando señales durante mucho tiempo. ¿Cómo yo, como madre o como padre, me puedo dar cuenta de que mi hijo está siendo acosado? ¿Cuáles son esas señales que lanzan? La verdad es que es difícil, me explico. Normalmente el niño no transmite en casa siempre todo lo que pasa en el colegio. Eso lo hemos visto en muchos casos. Un problema del acoso, evidentemente, es que tanto el acosado como el acosador lo esconden. Claro, entonces el niño llega a casa y tú a lo mejor lo ves más retraído, que habla un poco menos, pero eso tampoco no te va a hacer inferir que está siendo acosado en el colegio. También hemos de saber ese niño cómo era, cómo estaba su autoestima, cómo había una serie de cosas desde el punto de vista emocional, si tenía ciertas competencias o no las tenía y no sabía responder a los estímulos a los que se le estaba sometiendo. Eso ciertamente, muy bien como tú has dicho, eso el profesor lo valora mejor, debe valorarlo mejor incluso que los padres, porque está conviviendo muchas horas y está viendo muchas situaciones en las cuales los violadores, los acosadores, mejor dicho, los acosadores están continuamente riéndose del niño. Cuando llamo al niño se sonríen, cuando salen, si pueden, le pegan una patadita, cuando tal. Es el profesor. Y entonces el profesor, aparte que a lo mejor ese niño no sé si sacaba buenas notas o malas notas o tal, pero no precisamente los que tienen un CI alto con buenas notas son los que están socializados, más bien al contrario. Por eso en el trabajo, cuando ya somos mayores, hay gente muy inteligente que vemos que no va hacia adelante. Y vemos a gente normalita que es fenomenal en el trabajo. Y es porque le debemos a la inteligencia emocional un 80% de nuestros éxitos cuando somos adultos. O sea, de pequeños es la inteligencia general porque hay que adquirir conocimientos, pero hay que trabajar en la otra porque nuestro éxito en la vida está más ligada. O sea, yo ahora ya no voy a demostrar si soy doctora o no en psicología. Si me dicen, ven, todo eso ya se me supone. Va a depender de mi inteligencia emocional el que a mí me contraten o no me contraten. Entonces, claro, ese niño habría que haberlo visto, y eso el profesor, repito, no es que le esté echando toda la responsabilidad al profesor. Eso el profesor debería haber percibido qué estaba ocurriendo respecto a sus compañeros. Incluso tomarlo como ejemplo para ahí meter competencias emocionales, desde la empatía, la asertividad, en fin, una serie de cosas, el autovalorarse, ver cada niño cómo estaba, y hubiese podido muy bien hacer unas dinámicas de grupo, que no hace falta que sea una clase especial, sino dentro de su propia asignatura puede hacer ciertas dinámicas de grupo, para crear ese ambiente en su aula, ya no por ese niño, sino por todos.
Entonces, en realidad, a veces te resulta difícil, también teniendo en cuenta que hay un proceso de desarrollo del sistema nervioso central que los niños hasta los 9 años no captan bien lo que es la muerte. O sea, hablan de la muerte y hablan de todo eso, pero porque oyen hablar, no porque su sistema nervioso central esté preparado para esa abstracción, como no están preparados a lo mejor para hacer raíces cuadradas. Y lo encontramos normal, que poco a poco van madurando. Entonces, claro, en ese niño hubiese sido muy importante conocer su nivel de maduración, cómo estaba su autoestima, etcétera, etcétera, para que fue, digamos, el mecanismo que le ayudó a tomar esa decisión, pero a lo mejor no la tomó consciente del todo, porque no sabemos exactamente, vamos, yo no lo sé, por qué no estaba a gusto en el colegio. Y digo, ahí el profesor, si los padres son importantes, el profesor es mucho más, porque puede ser que ese niño ocultase en casa lo que le pasaba en el colegio porque es tímido, porque le da vergüenza, o a lo mejor cuando dices, ¿qué fulanito me dice? Normalmente tiendes a contestar, es que eres tonto, tú no sabes responderle tal cosa. Y el niño dice, ya me callo. Y ya no vuelvo a decir nada más, porque encima aquí, sin querer, no con mala intención ni nada, sin querer estamos también de alguna forma castigándole, entre comillas, y no dejándole expresar. No dejándole expresar. Ese es el claro, punto pero es que no sabemos oír, no sabemos escuchar. Para socializar hay que aprender a escuchar y hablar. Si no se les deja hablar, difícilmente pueden también aprender a escuchar. Entonces puede ser que el niño intentase decir algo, pero normalmente tendemos a decirle, mira que eres torpe, mira que pones poca atención en no sé qué, seguro que no es tanto como dices. Claro, tú le vas diciendo todo eso y el niño cada vez se va retrayendo más. Y repito, y no se le dice con mala intención ni nada por el estilo. Pero es difícil que el niño manifieste en casa luego. Eso los padres. Pero el profesor está observando claro, ahí todo es el lo día. que iba. ¿Están los profesores preparados para tratar este problema en las aulas? Aquí entraríamos en el debate eterno si, por ejemplo, en la familia, antes se supone, no estoy de acuerdo con lo que decía Ana, de que han cambiado los valores, de que antes había valores y ahora no hay. Antes había unos valores. No, que no hay. Y ahora hay otros valores. Ha cambiado el orden de la jerarquía. En otros momentos Distinto. educaba y la escuela instruía. Hoy en día la familia, muchas familias no están educando porque no tienen tiempo, porque no tienen capacidad y han dejado todo en manos de la escuela. La escuela, el instituto, están un poco desbordados y los profesores tienen que saber de todo. Evidentemente, en educación primaria el tema del acoso es diferente, también lo hay, pero es diferente, los chavales son más pequeños, los profesores están más preparados, tienen una mayor preparación pedagógica, didáctica, lo han estudiado 4 años en una carrera de magisterio. En educación secundaria, lo comentábamos en el debate del otro día, pero no tienen esa preparación, son físicos, son matemáticos, son filólogos y han estudiado pues, para ejercer una profesión que luego van a dar clase sin esa preparación. No es lo mismo enseñar que enseñar valores y el acoso se debe prevenir enseñando valores como el respeto, la tolerancia, la diversidad, todas estas cuestiones que no son fáciles, porque eso no se aprende sencillamente diciendo hay que ser buenos, hay que respetar a los demás, hay que utilizar técnicas concretas. Yo a mis alumnos del máster de secundaria les pregunto a veces, ¿qué sabéis hacer para, por ejemplo, en el horario de tutoría que vais a tener obligatoriamente para trabajar la prevención de la violencia, la prevención del acoso, todas estas cuestiones? Decidme alguna cosa. Bueno, hablaríamos, reflexionaríamos. No saben hablar de la asamblea de aula, no saben hablar de las técnicas de análisis de situación, de trabajar con dilemas morales, que es muy interesante para trabajar con estos chavales. No conocen ninguna técnica de mediación. Todo eso lo tienen que aprender en un tiempo récord, un tema que tenemos en el temario. Evidentemente haría falta más preparación. Entonces, no están preparados, lo tengo clarísimo. Y además, el acoso es muy difícil de detectar, porque lo esconden tanto los grupos que acosan como la víctima. Normalmente lo esconden bastante bien porque no se quieren sentir humilladas ni delante de sus padres ni delante de los compañeros. Entonces, hay que tener lo que yo llamo cauces de participación. Si tú en un aula, un profesor está preparado y es capaz de hacer asambleas de aula, por ejemplo, esa hora que ponen en los institutos que tienen obligatoriamente que hacer para discutir estos temas, para hablar de problemas generales de la clase, que no son ni de lenguaje, ni de matemáticas, ni de historia, sino para hablar de educación emocional, de los problemas que tienen, de las situaciones que se dan de acoso, de todo lo que puedan necesitar en esa clase.
la tendrían que aprovechar. Muchos institutos la ponen a primera o a última hora para que se vayan a casa sencillamente. Es todo lo que valoran el horario de tutoría que requeriría profesores muy preparados para aprovechar esas clases, para aprovechar esas horas y que los chavales que se sintiesen acosados tuviesen el momento de aprender y de manifestar. Esto significa también que nuestro sistema educativo le da mucha más importancia a las competencias que a la convivencia. Y de ahí Es lo que he intentado decir el desde el aumento... principio. Pues dilo otra vez. Gracias. Sí, pero a las competencias intelectuales, no a las Sí, me refiero a competencias de esas. socialización. No sociales, sino a las competencias. El mismo sistema de examen, por Sí, ejemplo, claro. sí que fomenta una competencia muy dura entre los propios alumnos, ¿no? Sí. Respecto a la detección de los casos, las víctimas suelen estar paralizadas por el miedo. Muchas variantes, pero paralizadas. Y sobre el papel todo está perfectamente resuelto, pero en realidad la escuela no tiene ningún recurso. Los expedientes está todo perfectamente graduado, por tal falta 3 días de expulsión, por varias faltas 1 semana, total 15 días es el máximo castigo y ya está, pero ese acosador volverá. Y durante el castigo, cuando se le expulsa, nadie le hace el más mínimo seguimiento ni la más mínima ayuda. Así como a los acosadores de mujeres de violencia de género se les obliga a ir a unos centros de tratamiento para mejorarlos, a los niños que cometen acoso, a los acosadores infantiles, no se les hace el más mínimo... ¿Pero por qué? ¿Porque son menores? Porque no hay recurso. ¿O porque no funciona Porque el no sistema? hay recurso. No hay recursos. Yo sí me O sea, el único recurso, perdón, es expulsarlos. Es decir, tú descubres una Pero situación con eso no de acoso... solucionas el problema, lo único que estás es apartándolo Claro, y luego claro. vuelve otra vez. Claro. Claro, Tú ahí- le expulsas 3 días, luego le expulsas 1 semana, luego le expulsas 15 días. Pero al final vuelve y durante ese periodo no ha mejorado nada. Al contrario, Al le has contrario. premiado Al el contrario. hecho de haber Y al acosado. final, Porque ha estado generalmente, por la Claro. calle. el acosado, la víctima, acaba yéndose del instituto porque los padres ya no pueden soportarlo. Esa es la realidad. Aunque en el papel hayan sistemas de mediación y todo lo que queráis, ¿no? Yo creo que es un momento para intentar volver a mirar este tema. Y desde luego, la infancia se va prolongando cada vez más. La madurez de la gente en estos momentos cada día es más tardía. Por tanto, eso que se hacía en el jardín de infancia, jugar, bailar, hablar en la asamblea, hacer teatro, hacer música, pintar, debe seguir haciéndose en mucho más intensidad y no ser unas pobres Marías que nadie les hace ningún caso. Ni caso. Y fijaros, y acabo, todos los niños pequeños cantan. Cuando están jugando, ellos mismos se hacen su banda sonora. Pero porque son felices. Cuando llegan a la adolescencia, ninguno canta. Casi todos los niños dibujan, y cuando dibujan, dibujan con toda la pasión, con su cuerpo entero, y son absolutamente fantásticos. Cuando llegan a la adolescencia, ninguno dibuja. Pero, a ver, Quitando los que hacen grafitis, ¿no? yo vuelvo Venga, Ana, a diferir. dime. Algo pasa, No, algo es que ya pasa. lo hemos hablado. Es que no es incompatible, José Luis, no es incompatible. Vamos a ver, y yo lo digo claramente, lo discutíamos el otro día. Yo el primer trimestre me he dedicado simplemente, tú estabas en contra, decías que no vas a pasarte todo un trimestre, que volvemos otra vez a las normas. No, es que es fundamental. Hábitos y normas, marcar hábitos y normas el primer trimestre. Y el segundo trimestre a funcionar. Y te digo una cosa, no tiene por qué no ser más feliz el niño si el tutor o el profesor que da la clase tiene recursos y metodologías para hacer una clase dinámica, que además atienda la diversidad de cada uno de los niños y cada una de las necesidades de los niños, que los implique. Claro, necesita mucho trabajo por parte del docente. Y no todos los docentes, por desgracia, están pues dispuestos a eso. Luego, la detección, habéis comentado, sí que se puede detectar en los colegios y de hecho lo estamos haciendo, porque es que tú estás todo el día. Otra cosa es que tú te metas en la sala de profesores y no quieras ver más, o te metas en el aula. Pero en el aula,
tanto Por ejemplo, el especialista Ana, como el tutor. Es que yo me canso de decirlo, tienes que buscar información, hasta el conserje te puede dar información, pero ante todo a los padres. O en los recreos, hay Es profesores que en los estudiando los patios, recreos. sí, pero es que luego yo he tenido que ir incluso a veces, me he dedicado a irme a ver desde lejos, en la hora del comedor, cómo se comportaban esos niños, unos y otros, ver cómo fallaban. Entonces, pero eso es cuando se enciende una lucecita que dices, a ver, este grupo ya se está pasando con tal niño, a ver qué está pasando, a ver cómo lo puedo resolver. No hacen falta técnicas de asambleas o de tal, que sí que son buenas de vez en cuando, pero que tú puedes estar haciendo tu acción tutorial todo el día con ellos, en cualquier momento del día y en cualquier asignatura. No es incompatible, son Pues son eso cosas estoy diferentes. diciendo, que no es incompatible. Tú puedes dar una materia curricular perfectamente y no por eso, no estableciendo unas normas y unos hábitos, porque ese es el problema, que se han perdido, las normas y los hábitos. Y el nivel de esfuerzo ahora mismo en los alumnos cada vez es menor. No, señor, lo necesitan Yo estaría para equilibrarlos. completamente de acuerdo contigo si esas normas y esas disciplinas hubieran llevado a una situación óptima. Pero la realidad no es óptima. No, pero porque no ha Pero sido porque no se óptima, aplica. porque ha sido al revés. El problema de la Porque hemos violencia pasado- está aumentando. No, pero porque No. es que Pero no, se aplican, es que- se aplican cual esas significa Es normas. que no Sí, se han claro. aplicado, ese es el problema. Y discúlpame, Si no José se han Luis, aplicado, pero será ha por sido algo, al revés. porque no son porque el oportunas. papá ha pasado a ser amigo y el profesor ha pasado a ser amigo. Ahí es donde nos hemos equivocado. Todo lo contrario. Hemos pasado de una generación, entre comillas, porque yo no la he vivido así en mi casa, desde luego. Mis padres eran Pero, mis padres, no eran para nada autoritarios. Tienes Y toda me la han razón, educado Ana, pero como una no va a persona. volver. No Pero, van a volver un momento, que no los sé si no padres estoy volviendo. autoritarios, Si ni es van que a no te estoy volver, volviendo. Es que el error que hemos venga, cometido es la urbanidad. pasar al otro extremo, al de colega, el papá colega, la mamá Pero es así, amiga. es así. Pero Bueno. ahí es donde nos hemos equivocado. A lo mejor, a lo Es la mejor- realidad que tenemos y tendremos Es la que realidad aceptar. que Pero es estamos. donde nos hemos A equivocado. ver, yo estoy de acuerdo con lo Yo- que está Los valores diciendo. y la forma de afrontar la No, porque la vamos a ver, educación. a mí hubo una persona en un momento, hace muchos años, que me dijo una frase. Amigos, tu hijo tendrá muchos. Negativos y positivos, que le influenciarán para bien o para mal. Padre y madre que le digan no, solo va a tener uno. No te equivoques. Pues ¿vale? mira, hoy en día hay Es que millones de no niños es fácil que no decirle a tienen un ni padre hijo, ni no madre. puedes hacer esto. La realidad es que cada Pues día ahí hay está más... el problema, el egoísmo social que estamos viviendo. Pero- el papá y la mamá pero no es la tienen realidad Yo sí, sociológica. a ver, si me Cuidados permitís, por los- porque si no cuidados se por los van a abuelos entender. y semi-abandonados. A mí, si me A ver, permitís, Carmen, venga, las normas vale. generales me encantan, pero cada uno hemos de hacer lo que depende de nosotros. ¿eh? Entonces, si yo en mi aula, marco unas normas de funcionamiento, los niños aprenden las normas de funcionamiento. Cuando hay un problema, estudiamos estrategias para solucionar el problema. No estoy dando una clase especial de inteligencia emocional, pero estoy desarrollando aptitudes natural. que tengo la obligación de desarrollarlas tanto como las de conocimiento. Si yo actúo así, me dejo ya de las normas, si no siempre tengo la excusa, como no hay normas no puedo hacer nada. Punto uno. O sea que cada uno tiene que hacer lo que depende de él en concreto y te Exactamente. aseguro que cambiaría. Yo estuve 2 o 3 años llevando 6 centros escolares, concretamente en Cullera, no me importa, fue el primer gabinete psicológico que hubo en la comunidad. Había niños que cuando entraba un determinado profesor, aquello era un gallinero, por no decir otra cosa. Y en cambio esos mismos niños con otro profesor se portaban de cine. Cuando este me decía, es que no puedo con los niños. Yo le decía, pues mira, con fulano y lo bien los que se niños son los portan. mismos. Y yo tenía que ir a su clase a enseñarle, entre comillas, cómo se debía dar la clase. Al escribir el encerado, no ponerme de espaldas al alumno, escribir de izquierda a derecha, ir preguntando para mantener la motivación, porque era el mismo grupo de niños insoportables con un profesor, fenomenales con otro profesor. Quiere decir que la imagen del profesor es importantísima y los niños aprenden por observación. Todos aprendemos por observación. La forma de ir vestidos, peinados y todo eso está ahí, aprendemos. Y los niños no son ajenos a ello. Entonces, si yo vendo una imagen coherente, los niños suelen ser coherentes. Si yo transmito una imagen dispersa, los niños son dispersos. Y a mí eso me pasa en la universidad, ahora ya no porque estoy jubilada.
daba clase en quinto, técnicas de entrevista. Las primeras normas era, en el aula no se comen bocadillos ni se bebe agua. Suena un poco a guasa, ¿verdad? Pero es que era así, porque estaban acostumbrados a eso. Yo decía, más, y por respeto a ustedes, aunque tenga sed mientras me puedo aguantar y yo no voy a beber para no despertar en nadie el ansia de beber. Digo, y al que vea comiendo o bebiendo le pediré que por favor que abandone el aula, por respeto a sus compañeros y a mí. Te aseguro que en mis clases nadie ha comido ni ha bebido. Y en cambio en otras clases los profesores salían, es que no puede ser, es que fíjate lo que hacen. Comen y beben. Pues porque queréis, tú el primer día de clase, inviértelo en normas de funcionamiento y hasta cómo se busca un trabajo y cómo se lee el BOE. Yo recuerdo que mi primera clase era siempre esa. Oye, y luego se comportaban normal. Y si alguno pasaba algo, a lo mejor te decían, ay, perdone, que se me ha olvidado. Tú decías, fenomenal, no pasa nada. Yo, hablando del tema de normas, que he dedicado mucho tiempo, de hecho hice mi tesis doctoral en el año 95 sobre aprendizaje de normas y de hecho he trabajado el tema de normas relacionado con valores. Cuando a los alumnos se les enseña, creo que cuesta algo más que un día enseñarles sí, cuesta, las normas, sino poner las normas junto con ellos, es decir, dándoles la oportunidad de que participen. ¿Qué normas necesitamos para esta clase? ¿Qué sanciones habría que poner para los Pero que tampoco no puedes cumplen poner las normas? 30 normas. Claro. No, Tendrás que porque no, concretar un poco. Yo hablaba de la universidad. Hazme una lista de las Aquellas que normas no se que puedan tenéis. aplicar. Te salían 40 normas. Digo, no puede ser. Ah, no, es que estas son de este profesor, las otras son del otro, las otras son del otro. Claro, se adaptaban a la forma de ser de cada profesor. Cuando unificábamos las normas, cuando participaban los alumnos en decir qué normas había que tener en esa clase, porque ellos funcionan como la sociedad democrática, las posturas más radicales no suelen prosperar. Y al final tenías un conjunto de normas, sobre todo con los adolescentes, que eran suyas, que habían colaborado ellos en ponerlas y que querían que se respetasen, porque ellos necesitan también las normas para funcionar. Entonces, el adolescente que suele ser muy opositor hacia los padres, hacia los profesores, siempre va contra la autoridad establecida, el hecho de que las normas fuesen suyas funcionaba bastante bien. Ahora, necesitábamos profesores de modo coordinado que hiciesen cumplir esas normas. Eso era tarea de los tutores y de todo el profesorado. Cuando se controlaba el contexto, que es lo que decía yo, es decir, había que controlar en el patio, había que controlar cuando salían de clase, había que controlar en la propia clase, había que tener siempre las mismas normas para un conjunto de alumnos, la cosa funcionaba, pero esto se pone un año y se va siguiendo, se van modificando cada año, pero no las vamos haciendo cada trimestre unas normas. Eso se consolida y al final ni se acuerdan de ellas. Primero las tienen escritas como si fuese una constitución, mira que no has cumplido esta norma, te pasa esto, al final ya lo asumen. Pero detrás tiene que haber valores, no las tienen que ver como una imposición, sino como algo que es necesario para que funcione. Y una norma siempre suele ser el respeto. Si tú el respeto lo trabajas, el respeto a los compañeros, el respeto a los profesores, si eso lo trabajas desde primaria, cuando llegan a secundaria lo tienen muy asumido y se pueden detectar muchos de los casos de bullying, sobre todo porque los demás compañeros saben que no pueden permitir que se masacre a uno, porque el problema del bullying es que nadie lo dice, pero cuando se ha trabajado estas cosas, los propios compañeros los delatan, es que están acosando a fulanito, es que le están pegando, es que lo están haciendo. Ahí es donde tenemos que llegar, que ellos comprendan la necesidad de socialmente de implicarse y de no permitir que se produzcan estas injusticias. Esto hay que trabajarlo durante mucho tiempo y durante muchos años. Yo entiendo que si fueran los propios alumnos los que se implicaran más en este problema, yo creo que se minimizaría, ¿no?, un poco los casos. Sí, por eso nosotros decimos, perdona, que hay que crear un repertorio conductual nuevo que sustituya a las conductas desadaptativas, porque el niño lleva haciendo X tiempo una conducta desadaptativa y tú lo que tienes no es eliminar la conducta, eso sería un grave error, sino tienes que sustituirla por una incompatible con la que está haciendo, porque discrimina más entre niños las conductas positivas, aquí tengo las gráficas, pero no las puedo enseñar aquí porque no se pueden ver, que las conductas... Bueno, eso fue también mi tesis doctoral, es que no se ve casi, por eso no la saco. Discriminan mucho más entre niños las conductas positivas que las negativas. Yo tenía niños de reformatorio, niños normales y tal. Entonces la jovialidad, la sensibilidad, ves que cada uno tiene su perfil a distintas alturas. En cambio, cuando pasamos a las negativas, que es agresividad, ansiedad, terquedad, se juntan casi todas. Luego, no son las negativas las que discriminan entre niños, sino las positivas. Y si tú desarrollas la jovialidad, la sensibilidad social,
es incompatible con la agresividad. O sea que tienes que buscar conductas incompatibles, no eliminar. Eliminar solo es un error y no funciona. Creo otro repertorio conductual que es distinto. Es darle... Sí. Pasa eso puesto en la Sí. práctica de un aula, Sí. es darle responsabilidades a niños. Claro. Por ejemplo, aquel niño que sabes que es rebelde, que pues su conducta es, Claro. pues eso, incumplir todas las normas. Por ejemplo, pues si hay que subir en fila todos de una por la parte derecha, dale la responsabilidad al que va increpando en las filas, al que va de todo, tú responsable, encargado de controlar que en la fila todo el mundo suba Sí. sin empujar, sin no sé qué. Y ese, que es el que ha estado empujando todo el trimestre, le das el cargo de esa responsabilidad y es que Sí. ni uno se empuja. Pero ¿sabes por y qué? le has convertido. Claro, por lo menos ese no empuja. Pero Claro, ¿sabes por lo menos por qué? ese No, no, empuja. no empuja y además conseguirá que los todos demás no sus- empujen. Pero aparte es que él llegará a entender Claro. él mismo, por sí mismo, que eso es maravilloso. Que es más rentable para Entonces, él. claro, tú les das, pero eso volvemos otra vez a la acción tutorial. Es el tutor el que sabe, cada uno de sus alumnos, lo que puede aportar. Entonces, aquel que es líder negativo, lo puedes convertir en líder positivo. Pero ahí le has enseñado autocontrol y autoconocimiento. Por supuesto. Que después él puede generalizar a otras Y conductas le porque ve estás que es positivo. valorando porque normalmente positivo. estos niños Claro. vienen de familias, pues porque siempre cuando vemos un niño con problemas siempre decimos en su hogar, en su casa, Más problemas. hay problemas. Han aprendido Detrás de otras un niño cosas. con problemas hay un hogar con problemas. Entonces, ese niño, tú le das una importancia, pero positiva, un valor positivo, que él está haciendo algo bueno y le estás reforzando esa conducta positiva. Y encima, él mismo dice, oye, si yo soy Vale la pena. importante haciendo cosas buenas. A Claro. veces, Lo están a veces valorando. funciona, pero no siempre funciona. Y hay que Pero- hacerles Pero eso entender es que hay una unas normas tarea que hay que muy cumplirlas. A ver, continua. y si no las cumplen, Hombre, se aplican las por consecuencias. supuesto, por supuesto. O sea, Pero hay que eso es lo has mojarse, hay que dicho, mojarse. hombre, Y claro. aplicar consecuencias a veces es duro para los profesores. Hombre, si funcionase Porque siempre tienen que sería estar- maravilloso. Para los profesores, Pero- y luego ves a los padres a decirle, tu niño, que últimamente es que a cualquier padre que vas es, mi hijo no hace eso, imposible. A lo mejor tendremos que hacer una escuela de padres. Pero ¿quién te acude? No acuden No generalmente, acuden, muy pocos. acuden solo los que menos lo necesitan. Mira, Es porque como al las final- entrevistas de tutores. La diferencia. Llamas, no vienen a por las notas. Es que eso la gente no lo sabe. El desinterés de muchos padres cada vez es mayor. Y a mí que no me vengan con el tiempo, mi madre trabajaba todo el día. Pero salía de trabajar y su dedicación era absoluta a su familia. El fin de semana ya otro cantar. Yo lo he hecho también. Pero yo a mi cabeza no ha estado, en mi esquema no ha estado entre semana otra cosa que mi trabajo y mis hijos. Por desgracia, cada vez es más el que los padres salen de trabajar y ver quién es el último en llegar a casa. Peleas por... Y te lo digo porque lo estoy viviendo. Pero al final quedamos que normas, disciplinas y Pero función... no digas disciplina, No, porque aquí disciplina, este señor confunde la palabra entre disciplina comillas, con autoritarismo. No, lo mismo que el autocontrol. El autocontrol hubo unos cuantos años que se interpretaba como represión y entonces en la enseñanza se rechazó mucho el autocontrol porque al niño había que educarlo en libertad. Sí. Y yo le decía a la profesora de mi hija, ¿eso qué quiere decir? Que cuando Perdón. salga a la calle me la va a atropellar un coche porque ella tiene derecho a cruzar cuando quiera. Hoy en día el autocontrol se está explicando, se está enseñando como libertad, porque es el que me da capacidad para elegir si hago una cosa o no la hago. Entonces el autocontrol es libertad, Y la asumir falta las de consecuencias. y asumes siempre las consecuencias de tu conducta, eso está claro. Pero yo recuerdo cuando pusieron en marcha la EGB, aquello era, ¿qué te voy a contar? Y en cambio ahora ha vuelto con el concepto de libertad, que está Bueno, muy bien. yo tengo Dime, Jesús. que pediros perdón a todos No, porque ¿por qué? me he expresado muy mal. No, pero tú y yo... Pero te cada damos- uno... Tú y yo Las siempre normas... diferimos. Pero te damos la oportunidad de Los expresarte niños otra vez. necesitan todo Claro. tipo de normas, pero en la sociedad democrática las únicas normas son las que surgen de su propia reflexión y de su propia aceptación. En la sociedad democrática
ya no se aceptan normas que vengan. Pero eso tú lo desde acabas de arriba. apuntar, Claro. Cruz, que son los mismos niños los que ponen Los que las se deben normas. de Pero no de las autoimponer las la del normas. conjunto, La del Eso es, grupo las que que tiene que consideran convivir. que necesita el aula. Igual a nivel el estatal grupo. tenemos una constitución, tenemos unas normas elaboradas por los representantes libremente elegidos. Pero que al final somos nosotros los que nos las hemos autoimpuesto. Es que las necesitamos Claro, y las las has cumplimos incluido. porque detrás encierran unos valores. Cuando dices no puedes robar, no puedes matar, evidentemente eso es algo lógico, es algo lógico. Cuando a un chaval le dices no puedes pegar a tu compañero, no puedes copiar, no puedes, es algo que ellos lo entienden, aunque las normas se suelen poner siempre en sentido positivo. Debemos actuar de esta manera o debemos actuar de la otra manera, no poner no, 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 no. Esa es una de las normas que tenía para poner normas. No me gustaría a mí acabar Y tú las introduces. este debate, sino introducir un elemento que últimamente está muy en boga. Hace 2 programas hablamos de la introducción de las nuevas tecnologías en el aula y, evidentemente, esto aplicado al acoso, se produce el ciberacoso. Un problema muy importante que sí que va en un aumento exponencial de manera brutal y que ahí sí que tenemos un problema muy grave. Quiero decir, no ya tenemos el acoso, pero el acoso en las aulas, sino que el ciberacoso sale y continúa después de la jornada escolar. Sí, sí, el ciberacoso es tremendo. Hemos pasado de un acoso en progresión aritmética a un acoso en progresión geométrica, porque el medio potencia todo esto. Y además, el uso de los teléfonos y de Internet y todo esto mantiene a los chavales en un estado de sobreexcitación continua, que les hace prácticamente sordos ya para todo lo que no sea su red social, ¿no? Y la mayoría de los profesores ignoramos cómo funciona eso, ¿no? Pero ahí ignoráis Y los padres profesores me y temo que ignoramos también, ¿no? los Claro, padres, claro que porque lo el control ignoramos, parental ¿no? ahí es mucho más complicado. Y yo quería recordar también que precisamente el papel biológico de la juventud y de la adolescencia es romper las normas, poner en cuestionamiento lo que ha sido las formas de vida de sus padres. Luego volverán a entrar a repetirlas, ¿no? Porque los humanos necesitamos esa repetición, pero durante el periodo de adolescencia lo propio de la naturaleza humana es romper con todo, ¿no? Y desde luego... Pero, José Luis, no se puede romper con la vida de un niño. Claro. No, ese niño fue víctima de una situación de violencia. Y precisamente la violencia es lo que yo quiero que entendamos que es el problema fundamental y que el Pero sistema al final académico también un centro escolar es el fomenta reflejo eso. de una sociedad. Sí. Y si, Y al niño el y si la reflejo de una violencia, hoja y si la también. violencia en la sociedad aumenta, evidentemente en el centro escolar va a aumentar. Exactamente, exactamente. Ese es el problema, que estamos No estamos hablando saturados de un violencia. problema escolar, estamos hablando de Los un niños problema social. actualmente ya no juegan en la calle, ya no juegan a canicas, ya no juegan a las cartas, juegan solos con unas consolas dedicados a pegar tiros y a matar, ¿eh? Y pasan horas y horas ahí, ¿no? Pero ahí la herramienta de las nuevas tecnologías. Eso es. Volviendo a la pregunta Eso que ha hecho ella. les sobreexcita. A ver, primero les sobreexcita, pero ¿quién es el culpable ahí? Porque lo que no, No, puede no ser hay es que culpables, cada vez eso- la Pero edad, eso está ahí, la Ana, edad está en la es más sociedad. baja Y de no va a tener desaparecer. móvil. Pero luego aparte volvemos otra vez, y no es que quiero cargar contra los padres, Pero es porque que los si tú- centros de entrada está prohibido el móvil. Si tú no le compras el uso un del móvil a un niño de 12 años, al final te lo va a quitar a ti. Vale, y lo va pero a vamos utilizar a ver. Y lo haces un desgraciado. Yo con mis hijos, a mí me decían, es que yo a mis hijos les impido, es que no les dejo la televisión, no les dejo el ordenador. Yo mis hijos han tenido de todo en su habitación. Ahora, ha habido un horario y bien mayores me han pedido permiso para entrar. Cuidado, yo no estaba en su habitación controlando, estaba cerca, donde ellos no se sintieran agobiados ni su libertad coartada. Pero yo estaba cerquita. Sabías. ¿Vale? Estaba cerquita. Estabas vigilando. Entonces, no, Y estaba pero vigilando. ahora ya no les vigila vamos a nadie. ver, ahora el problema Casi es nadie. que para que el niño no moleste, y es y sé que estoy siendo muy dura y muy realista, pero es la verdad, para que el niño no moleste,
Mira, Le niño, compro la Play. oye, llego de casa, llego de trabajar, estoy cansada. Oye, si el niño está ahí con la videoconsola o con la Pegando tablet, tiros. o le dejo el móvil, que juegue y me deja descansar un poco. En el coche, yo muchas veces a los padres les digo, si es tan fácil como vas en el coche y los niños son esponjas y están queriendo aprender y te preguntan, ¿qué quiere decir ese cartel de ahí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere tal? Vamos a ver, no, y resulta que se encuentran con que tienen que preguntar y la contestación del papá o la mamá es, Sube la "Oye, radio". ahora no, por favor, que mira, oye, que voy pensando, porque tengo mañana, tú no te puedes imaginar lo que tengo yo. Niño, cállate, pues eso, pues coge el móvil, pues sí, pues tal, pero déjame. Por desgracia es así. Vivimos en una sociedad que los padres cada vez vamos más acelerados y el niño molesta. Y a nivel académico pasa lo mismo. Pero El niño yo no puede muchas- preguntar lo que le interesa. Tiene que, Bueno, en según tiene qué- que contestar en lo que le según qué pregunta el docentes. Yo no me doy por aludida a los docentes que Vale, tú vale. estás hablando. Desde Porque luego. yo A mí además me te puedo preguntaban decir... lo que querían en clase. Además, yo te puedo decir, yo he estado en centros CAES y he tenido directores, como tú me comentas de estos, que han dicho, no, que yo amigo, colega desde el primer día. Muy bien. Yo no, yo el primer trimestre marcando normal. En el segundo trimestre, yo en medio de un tiarrón así, de secundaria, y el director, y el tiarrón diciendo, profe, quita que a ti no te Eres quiero muy pegar valiente, porque Ana. esa Eres va muy contra el valiente. director". Ojalá todos No, fueran como tú, pero... No, vamos a ver, porque te No es tienes que así. ganar el respeto. ¿Y cómo te ganas ese respeto? Bueno, a ver. No solo con normas, es simplemente dándole una de cal y una de arena, dando esa falta, esas carencias de afectividad, de que se les valore, que no tienen en casa, Reconocimiento. se las das tú. Pero también marcando normas, el niño necesita. Si no, es que al final, pues, Pero, es que para eso ya mira, lo el tienen tema en del- casa. Yo ahora os voy a marcar el tiempo porque quedan no. 5 minutos Como el tema de del programa, cine. o sea que Vale. rápidamente, por favor, Cruz, acaba Sí. y hacemos un Cuando decías que el pequeño ciberacoso, resumen. sí es un problema importante, pero ahí es donde quería ver, estábamos diciendo que había que abordarlo esto con la vigilancia del profesor, con la vigilancia de los padres, intentando detectarlo. Yo lo abordo más desde el punto de vista de los valores. Cuando un alumno ha integrado que hay que respetar a los demás, que no se les puede acosar, que les puedes amargar la vida, cuando les has puesto casos y situaciones y lo han vivido, incluso lo han dramatizado y lo han interiorizado, cuando ya no lo controla nadie, porque cuando tienen el móvil en su habitación, que a veces se van a dormir y los padres creen que están durmiendo y están ahí tiqui-tiqui con el móvil hasta las tantas de la mañana, si han interiorizado esos valores no estarán acosando a nadie. Por eso hay momentos que no los podemos controlar ni aunque queramos. Hay que educarlos y hay que hacer que lo integren, que el respeto a la persona humana está por encima Al de final todo. tenemos que hacer niños responsables. Es de los responsables y eso es muy complicado porque tenemos que ir conjuntamente profesores, familia, medios de comunicación, contexto social y ahí está el tema de los valores. Es cosa de todos y se queda en agua de borrajas. Pues cuando- ya para acabar sí que me gustaría que me dierais 4 pinceladas de lo que podríamos hacer, tanto padres como profesores, como sociedad civil, como centro escolar, como equipo directivo, para que el acoso escolar poco a poco fuera Sí. desapareciendo. José Luis. Los antiguos habitantes de la ciudad de Crotona sufrían guerras civiles continuamente. El nivel de violencia era intolerable. Entonces se dirigieron a Pitágoras para que les aconsejara qué podemos hacer para acabar con tanta violencia. Y Pitágoras contestó, hacerle un templo a las musas. Las musas, las artes, las bellas artes, la música, la pintura, el canto, el teatro, todo lo que fomenta la armonía entre los seres. Esas son la única vía para encontrar la armonía y acabar con la violencia. Ana. Yo apuesto por una educación integral del niño en valores, pero poniéndonos las pilas todos, padres, profesores, y asumiendo cada uno sus responsabilidades, no delegando responsabilidades en los demás. A ver, los valores los elige cada padre y cada madre, los que quiere, aunque en general el principal es el respeto, y en la escuela simplemente seguir la misma línea, pero coordinados. Cruz. Yo tengo muy claro que hay que formar al profesorado para saber aplicar las técnicas adecuadas para prevenir, sobre todo prevenir el acoso escolar, también para abordarlo cuando se han producido estos casos y sobre todo hay que crear cauces de participación que a cualquier alumno de una clase le permitan decir está pasando esto y sin miedo,
que tenga la valentía, porque se le ha inculcado ese valor de que hay que denunciar estos casos y que no se puede tolerar que un compañero esté sufriendo. Todo esto requiere mucha preparación y mucha formación del profesorado, y aquí creo que tenemos una gran laguna que tendríamos que abordar en algún otro sitio. Carmen. Sí, yo creo que fundamentalmente lo que hay que enseñar son estrategias, primero al profesor, para que el profesor sea capaz de transmitirlas a los alumnos, y que conceptos tan básicos como es la asertividad, o sea, el derecho que yo tengo a decir lo que quiero en la medida de lo posible sin ofender a los demás y cargando con las consecuencias, el autocontrol y el autoconocimiento, yo creo que son piezas claves que no necesitan una clase especial. Es el propio profesor quien tiene que aprovechar las ocasiones y transmitirlo con su conducta. Pues con estas 4 ideas fundamentales acabamos el programa de hoy. Muchísimas gracias, José Luis Prieto, Ana Subiela, Cruz Sierra y Carmen Martorell, por habernos acompañado. También muchísimas gracias al público que esta tarde ha querido compartir con nosotros en el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil de Valencia, y también muchísimas gracias a todos ustedes que cada vez más nos siguen desde sus casas. Ya saben que Ateneo Ideas sigue trabajando por y para la educación. El mes que viene, mes de marzo, no estaremos con ustedes, pero volveremos el mes de abril con un tema que promete y mucho: educación pública y educación concertada. Mientras tanto, sean ustedes felices y muchísimas gracias. Buenas tardes.